Welcome to El Calafate, Argentina. Today we are exploring the Glaciarium Museum, a modern interpretation center dedicated to the fascinating worlds of ice and glaciers. As you step inside, you will find multiple rooms filled with interactive exhibits. This explains the geography of the region and the incredible glacier formation that shaped Patagonia over thousands of years. The journey is designed to immerse you in science, history, and the natural wonders of ice. After that, you continue into several rooms filled with interactive displays explaining the geography of Patagonia and the formation of glaciers. Now, let's discover how glaciers are actually formed. Esta plantita de glaciar tiene un ciclo de dimensions glaciar. La zona simplemente es una representación gráfica de glaciar. Sí. Acá, como les decía, vamos a terminar de concluir con lo que son los pedazos de hielo que se desprenden del frente del glaciar. One of the highlights is our giant relief map of Patagonia, showing both the Chilean and Argentine sides. Here, our guide explains the geography behind the most famous glaciers in the region, including where they are born in the mountains and how they flow into the lakes. Y el Perito Moreno pues, es más accesible. Sí, justamente es el más conocido del mundo por eso, porque si comparamos, del lado de Chile tenemos mucha más cantidad de hielo. Pero esta zona es muy inestable y no solamente por su terreno, sino que también por su clima. ¿Sí? Todo el viento, toda la humedad que llega a la localidad de Calafate termina de cargarse en el océano Pacífico que está entre ustedes. Si el piso sin mapa, no dudas, y termina de cargarse ahí y en nuestras latitudes, ¿sí? Los vientos corren en dirección oeste. Lo primero que chocan supercargados es esta zona de Chile. ¿Sí? Después, para seguir su curso, es que chocan con la cordillera y tienen que elevarse. Al elevarse, la temperatura desciende y es por eso que se forman las lluvias. Después los vientos con humedad descienden por esta zona y es por eso que el Parque Nacional es muy húmedo, hay muchos bosques, ¿sí? Lo habrán notado quienes ya fueron, sigue entrando al parque y capaz el clima ahí siempre suele ser mucho más inestable, igual que en el pueblo del Chanterre. Y por eso que se habla mucho de estas montañas del Fitzroy y del Cerro Torre, así que cuando la van a visitar tienen que tener suerte, porque el 90% del año están pobladas. ¿Sí? Then, you will pass through a futuristic style exhibit that showcases the impact of climate change on glaciers and how they are retreating over time. To end the visit, we entered an auditorium where a short film about the Perito Moreno Glacier brings the whole story together, leaving you inspired by its majesty. Si vestir una sin ladra, soy glaciar. Un río largo, inmenso y macizo que se desliza entre las laderas horadando el suelo con cientos de años de nieve acumulada y compactada, hallando surcos en la tierra por la fuerza de mi peso y enredando mi destino en las aguas del lago argentino. Soy el glaciar Perito Moreno. Mi hogar es en la Patagonia. Aquí me siento seguro bajo el cuidado y la protección del Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio de la Humanidad. La fuerza incontenible de toda esa masa de agua ha comenzado a filtrarse por debajo del dique de hielo que formé al apoyarme sobre la península Magallanes y anuncia discretamente el principio del fin. La titánica fuerza del agua avanza entre remolinos que trituran sin piedad mis bloques de hielo. Una clara diferencia de color en la superficie marca la fusión de estas dos inmensas masas de agua. El agua que empezó a filtrar debajo del dique comienza a ahondarme para comienza a filtrarse entre mis grietas. Desde el techo de la caverna, inmensos fragmentos se desprenden sin complicación. If you are wondering how to reach the museum, there is a free shuttle departing from the center of El Calafate. You just need to let them know you're coming. That is because the museum is located just a few kilometers outside of town.
Thank you for joining me into the Glaciarium Museum. Don't forget to like, comment, and subscribe for more travel guides from Patagonia and beyond.